La noche del 30 de junio de 2026, un único sobre fue depositado sobre un escritorio dentro del Palacio Apostólico. En su interior se encontraba una carta de apenas 3 párrafos, sin saludos formales, sin cortesías institucionales. Era un decreto papal directo que ponía fin a toda la carrera de un hombre en la Iglesia Católica. El destinatario era uno de los cardenales más poderosos de Roma, un hombre que, al llegar la mañana, no tendría nada más que un título despojado de toda autoridad real. Esa carta sacudiría los cimientos del Vaticano, desencadenando una serie de eventos que nadie dentro de esos antiguos muros había presenciado jamás. Sin embargo, ocurrió algo que nadie esperaba. El purpurado no se retiró en silencio, decidió presentar batalla. Y los detalles de su defensa amenazaron con resquebrajar una estructura mucho más grande que él mismo. El hombre en el centro de esta tormenta era el cardenal Augusto Ferrante, de 73 años de edad. De origen italiano, Ferrante había pasado 4 décadas, escalando las posiciones de la curia romana con la paciencia de un gran maestro de ajedrez y los instintos afilados de un político callejero. Sirvió bajo el mandato de 3 pontífices, sobreviviendo a cada reforma, a cada investigación y a cada escándalo que barrió la Ciudad del Vaticano durante los últimos 20 años. Su permanencia no se debió a que fuera el más brillante o el más ambicioso, sino a su extrema cautela. Sabía exactamente dónde se archivaba cada documento, qué monseñor le debía un favor a qué arzobispo. Poseía una memoria implacable como una bóveda y el temperamento de alguien a quien nada lograba tomar por sorpresa. Hasta este momento, era intocable, desde su posición como controlador del dicasterio para el clero. Ferrante ejercía una influencia determinante sobre el destino de cada sacerdote en cada diócesis de Europa y América Latina. Él decidía los ascensos, los traslados y quién terminaba relegado a una parroquia olvidada en los márgenes del mapa. Este poder lo convirtió en uno de los hombres más temidos de la Iglesia. Los obispos evitaban confrontarlo, y los arzobispos consultaban a su oficina antes de tomar decisiones sobre su propio personal. Había construido un imperio invisible para los extraños e impenetrable para los reformistas, sostenido sobre una sola premisa: la suposición de que ningún papa tendría jamás la voluntad de desmantelarlo. Sin embargo, el Papa Pío XIV, cuyo nombre civil es Robert Francis Prevost, rompió con esa lógica. De origen estadounidense, fraile agustino, abogado canónico y antiguo estudiante de matemáticas que había servido durante años en Perú, asumió la cátedra de San Pedro el 8 de mayo de 2025. 17 días después del fallecimiento del Papa Francisco. Su estilo era silencioso pero preciso, calmado pero implacable. Desde su primera semana, dejó claro que el viejo modo de operar había terminado, dedicando su primer año a reestructurar las finanzas vaticanas, reformar el vicariato de Roma mediante el motu proprio confirm a fratres tuos, nombrar a mujeres en cargos directivos, como la hermana Alessandra Smiriglio en el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y fortalecer la Agencia de Supervisión Financiera con nuevos estatutos de transparencia. Los analistas definían su gestión como el uso de un bisturí, no de un martillo. Pero la acción contra Ferrante adquirió un carácter distinto y definitivo. La crisis comenzó 3 meses atrás, a finales de marzo de 2026. Cuando una auditoría interna detectó transferencias financieras irregulares por 2,4 millones de euros en las cuentas del Dicasterio para el Clero. Los fondos, originalmente destinados a programas de seminarios en el África subsahariana y el sudeste asiático, habían sido desviados a través de cuentas intermedias en Suiza y Luxemburgo mediante entidades fantasma. Los códigos de autorización de cada movimiento rastreaban directamente a la oficina de Ferrante. François Polly, el recién nombrado presidente del Consejo de Supervisión del Instituto para las Obras de Religión, elevó el informe a la máxima autoridad en 48 horas. Fue en ese punto donde el sistema rígido intentó protegerse. Ferrante activó su red de alianzas estratégicas construida durante 15 años. 2 miembros de los comités de supervisión que debían revisar el caso,
el arzobispo Enrico Salvi y el obispo Marco de la Croce, intervinieron de inmediato para frenar la investigación formal. Argumentaron fallas en la metodología de la auditoría, cuestiones de jurisdicción y precedentes canónicos, sosteniendo que los desvíos eran temporales debido a restricciones bancarias en los países receptores. En el papel, los argumentos eran técnicamente razonables. En la realidad, buscaban ganar tiempo, pero el pontífice no esperó. El 14 de abril, tras regresar de un viaje por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, convocó a una reunión privada de 90 minutos en la Domus Sanctae Marthae con el cardenal Pietro Parolin, la hermana Rafaela Petrini, François Poggi y un investigador de la Promotoría de Justicia. Allí se autorizó una investigación canónica profunda que no se limitaría a los últimos 3 meses, sino que se extendería por 5 años. Lo que los investigadores descubrieron al excavar más profundo no fueron simples errores contables, sino un sistema organizado de manipulación institucional de traslados clericales para beneficio político y personal. Ferrante operaba un gobierno en la sombra que premiaba la lealtad y castigaba el disenso, llegando incluso a sepultar en archivos fuera de Roma las denuncias formales previas de un monseñor en Milán y un administrador en São Paulo, al leer el informe provisional en mayo. El Papa rechazó la sugerencia diplomática de Parolin de pactar una renuncia silenciosa para evitar un escándalo público en medio de la crisis de la Fraternidad San Pío X y la peregrinación eucarística estadounidense. El pontífice afirmó con contundencia que la dignidad no es un escudo para quienes usan su autoridad contra los desamparados y que las reglas debían ser iguales para todos. Al enterarse de la investigación por una filtración a principios de junio, Ferrante inició una contraofensiva mediática feroz, presentando el proceso ante medios italianos y redes católicas conservadoras como un ataque político ideológico de un papa extranjero contra las tradiciones institucionales. El conflicto escaló de forma definitiva durante el consistorio extraordinario del 26 y 27 de junio, cuando Ferrante intentó presionar secretamente a varios cardenales para firmar una carta de protesta que exigiera suspender la investigación. 3 aceptaron, 4 se negaron, y uno de ellos llevó la información directamente al escritorio del Papa, rompiendo la última línea de contención institucional. La filtración de las maniobras secretas de Augusto Ferrante durante el consistorio extraordinario desmoronó la fachada de normalidad burocrática en la que el cardenal se sentía seguro. Ya no se trataba únicamente de un desvío de fondos o del manejo clientelar de las diócesis para el Papa Pío XIV. La línea roja se cruzó al confirmarse que la maquinaria institucional de la Iglesia estaba siendo instrumentalizada para coaccionar la libre voluntad del colegio cardenalicio. El 30 de junio, el pontífice se sentó en el pequeño escritorio de madera de su estudio privado, rechazando la gran mesa ceremonial, y redactó el decreto de su puño y letra en italiano. 3 párrafos contundentes, libres de la acostumbrada mediación de la Secretaría de Estado. El documento despojaba a Ferrante de todas sus responsabilidades curiales, revocaba sus facultades en el dicasterio para el clero, suspendía sus derechos de voto y colocaba su dignidad cardenalicia bajo una revisión formal que anticipaba el retiro definitivo del capelo, transcurrido el proceso canónico, la entrega del sobre a las 21:40 y 5 de esa noche en la Résid. Encía Vaticana de Ferrante quebró el silencio estival de la curia. A las 22:15, el rumor corría entre los obispos de Roma, sumiéndolos en un mutismo de estupefacción. No era una advertencia ni un gesto simbólico para la prensa. Era la remoción quirúrgica de un poder que parecía perpetuo, ejecutada el mismo día en que el Papa firmaba otros 2 grandes decretos de reforma financiera y administrativa. El impacto psicológico entre los altos cargos fue devastador. El arzobispo Enrico Salvi canceló intempestivamente sus audiencias de la mañana siguiente, abandonando la ciudad del Vaticano en un automóvil privado antes del mediodía con rumbo a Umbría, alegando un repentino retiro familiar sin fecha de retorno.
El obispo Marco de la Croce limitó su postura a un breve comunicado escrito, donde manifestaba su preocupación por el debido proceso legal, cuidándose meticulosamente de no defender a Ferrante por su nombre ni de cuestionar la autoridad pontificia. Los 3 cardenales que inicialmente habían prometido su apoyo a la carta de protesta retiraron sus firmas en cuestión de horas, apagando sus teléfonos y rehusándose a devolver las llamadas de su antiguo aliado. Uno de ellos confesó a un colega que el suelo bajo sus pies se había movido por completo durante la noche, mientras el pánico se extendía por los pasillos oficiales. El amanecer del 1 de julio trajo consigo una fractura externa de proporciones teológicas. En un prado de Econ, Suiza, la Fraternidad San Pío X desafiaba la autoridad de Roma, consagrando a 4 obispos sin aprobación papal ante 15.000 fieles. El Vaticano se enfrentaba de golpe a 2 frentes de máxima intensidad: una insurrección ideológica y doctrinal fuera de sus fronteras, y la desarticulación de un gobierno en la sombra en su propio corazón. Esa mañana, durante una audiencia con el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el pontífice dedicó los primeros 10 minutos a evaluar la reacción del destituido Ferrante. Al ser informado de que éste pasaba las horas realizando llamadas frenéticas a canonistas y periodistas en Madrid, Milán y Roma, el Papa se limitó a asentir con lentitud, señalando que las llamadas telefónicas no tenían el poder de modificar los hechos comprobados. Acto seguido, dio la instrucción para proceder contra el cisma suizo, firmando una excomunión total que entraría en vigor al día siguiente. Confinado en su residencia, Ferrante contragolpeó esa misma tarde a través de un abogado en Milán, difundiendo un manifiesto de 4 páginas que evitaba negar las transiciones financieras o los nombramientos irregulares, enfocándose en cambio en la legitimidad del Papa. Acusó al pontífice de emprender un camino de deconstrucción institucional que amenazaba la identidad misma de la Iglesia, comparando la reforma con una reestructuración corporativa que trataba los oficios sagrados como activos desechables. Al denunciar lo que llamó una concentración sin precedentes de la autoridad papal que sustituía el gobierno por el control, Ferrante desafió directamente la doctrina de la jurisdicción suprema del Vicario de Cristo. Sin embargo, el efecto de su declaración fue el opuesto al que buscaba. La dureza de sus palabras alienó a los sectores neutrales de la curia. 3 cardenales más se alinearon de inmediato con el Papa. El cardenal Parolin emitió una declaración pública inusual confirmando la base jurídica y pastoral de la sanción. Y la Promotoría de Justicia anunció la expansión de la auditoría criminal hacia todos los oficiales que hubieran obstruido la investigación original. Ferrante quedaba aislado en el centro de un engranaje que ya no respondía a sus mandatos. El estallido de la crisis no se detuvo en el aislamiento del cardenal Ferrante. Para la mañana del 2 de julio, mientras los boletines oficiales del Vaticano distribuían el decreto de excomunicación general contra los líderes de la Fraternidad San Pío X, un documento clasificado de la Promotoría de Justicia comenzó a circular discretamente por los despachos de la curia. Era el resumen ampliado de la red clientelar y contenía nombres específicos. Al menos 9 clérigos de alto rango distribuidos en Italia, Brasil y España aparecían vinculados directamente al engranaje de manipulación institucional. Los registros detallaban asignaciones de seminarios deliberadamente alteradas, partidas presupuestarias desviadas para garantizar silencios y denuncias formales archivadas a la fuerza. La filtración de estos extractos transformó el pánico individual en un colapso sistémico. En los pasillos de las congregaciones, en los restaurantes de los alrededores de la Vía de la Conciliación y en los grupos de mensajería cifrada de los periodistas acreditados. La pregunta dejó de ser el destino de Ferrante y se convirtió en una sospecha colectiva: ¿quién más había participado? ¿Quién más había mirado hacia otro lado? ¿Y quién más se había beneficiado de un sistema que trataba los oficios sagrados como moneda de cambio? Ante la magnitud del desastre,
Las estructuras tradicionales de la curia intentaron activar sus mecanismos habituales de amortiguación. A pesar del repliegue inicial de los aliados de Ferrante, comenzó a gestarse una resistencia sutil y burocrática orientada a diluir la contundencia de las sanciones. Desde el entorno del cardenal destituido se modificó la estrategia mediática, el lenguaje beligerante y las acusaciones de tiranía papal fueron sustituidos por comunicados que apelaban a la sensibilidad pastoral, al restablecimiento del diálogo institucional y a la búsqueda de una solución que preservara la unidad de la Iglesia. Era el intento coordinado de los sectores tradicionales por ralentizar los procesos canónicos en curso, enfriar la opinión pública y forzar un arreglo a puerta cerrada que devolviera la disputa al terreno de la diplomacia interna, donde las tormentas vaticanas siempre terminaban por amainar debido al cansancio o al paso del tiempo. Frente a esta presión sorda, la firmeza del Papa Pío XIV se mantuvo inalterable, sostenida por una meticulosa preparación jurídica. Ajeno al teatro de las influencias, el pontífice pasó la tarde del 2 de julio en su estudio privado de la Domus Sanctae Marthae. No revisó los expedientes criminales que ya conocía a la perfección, sino las cartas manuscritas de apoyo enviadas por sacerdotes y laicos de diócesis remotas de África, América Latina y Filipinas. Una misiva proveniente de Cebú, en la que un párroco describía el desgaste moral de los sacerdotes jóvenes ante el favoritismo político en las asignaciones, fijó el siguiente paso del Papa. Lejos de ceder a las peticiones de prudencia o a la retórica de la concordia institucional, convocó formalmente a una reunión extraordinaria para la semana siguiente con los directores de todos los dicasterios de la Curia Romana con un único punto en la agenda: la rendición de cuentas obligatoria. El mensaje implícito era ineludible. El tiempo de la supervivencia corporativa había caducado. La tensión psicológica alcanzó su punto álgido el 3 de julio. Mientras Ferrante permanecía recluido tras las ventanas cerradas de su residencia vaticana, viendo cómo la Fiscalía ampliaba los cargos criminales hacia sus colaboradores por obstrucción de la justicia. El Papa ultimaba los detalles de su intervención pública más trascendental en el escenario internacional. El pontífice introdujo personalmente una modificación de última hora en el borrador del discurso que pronunciaría por videoconferencia al día siguiente, con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. El texto modificado abordaba de manera directa la frontera entre la verdadera autoridad y el poder burocrático, advirtiendo que la grandeza moral de una institución se mide por su capacidad de desmantelar sus propias estructuras cuando éstas dejan de servir a los más vulnerables. Sin pronunciar el nombre de Ferrante, el Papa preparaba el golpe definitivo ante la mirada de la Iglesia Universal, dejando claro que el silencio institucional no volvería a ser el refugio de nadie. El 4 de julio, la tensión acumulada en el interior de los muros vaticanos encontró su vía de escape en una pantalla y un mensaje de alcance global. Mientras el cardenal Augusto Ferrante permanecía bajo el peso del aislamiento en su residencia y la curia asimilaba el impacto del decreto de excomunión contra el cisma de Écone, el Papa Pío XIV ejecutó la acción que transformaría las reglas del juego de manera irreversible. Con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, el pontífice transmitió un discurso en video dirigido al Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia. No fue una intervención protocolaria más. Fue el manifiesto público con el que el Papa arrancó la máscara de respetabilidad al sistema de impunidad que había imperado en Roma durante generaciones. La densidad psicológica del momento se percibió en cada despacho de la curia, donde los clérigos se reunieron en silencio para observar la transmisión. En su alocución, el Papa abordó los conceptos de libertad y conciencia, pero el punto de quiebre absoluto llegó cuando pronunció el párrafo que él mismo había introducido a mano en el borrador original. Con voz pausada, serena y carente de toda afectación teatral, el pontífice sentenció que la grandeza moral de una nación o de una iglesia se manifiesta
por encima de todo, en su capacidad para apoyar, proteger y valorar las vidas de todos, especialmente de los más vulnerables y de aquellos cuyo valor es puesto en duda. Añadió que el verdadero liderazgo no se mide por las estructuras que se intentan blindar, sino por la disposición absoluta a desmantelar los engranajes institucionales cuando estos ya no sirven a las personas para las que fueron creados. El peso de esas palabras y las pausas calculadas del Papa alteraron por completo la atmósfera del SPAC. Io Curial. Aunque Pío XIV no pronunció el nombre de Ferrante ni el de sus cómplices, nadie en Roma necesitó esa precisión. El discurso desnudó la contradicción fundamental del antiguo régimen: la utilización de la autoridad sagrada como un simple instrumento de coacción, beneficio personal y control político, al vincular directamente la legitimidad de la institución con su transparencia y su entrega a la base humana, a esos sacerdotes y laicos cuyas denuncias habían sido físicamente enterradas en depósitos fuera de la ciudad. El Papa destruyó el mito de que el poder eclesiástico se autoprotege por el bien de la propia Iglesia. Las máscaras burocráticas cayeron por completo, exponiendo la fragilidad de una red de favores que se creía intocable. En las oficinas vaticanas, el impacto de la declaración pública fue inmediato. El intento de resistencia pasiva y los comunicados ambiguos que los abogados de Ferrante habían difundido para buscar una salida negociada perdieron todo su valor y sentido. La intervención papal devolvió la primacía a la experiencia humana viva, validando el sufrimiento silencioso de los clérigos postergados y destruyendo la vieja máxima curial de que las tormentas internas siempre pasan si se mantiene la cabeza baja. Al terminar la transmisión, el silencio que se apoderó de los pasillos del Palacio Apostólico no era de incomprensión, sino de asimilación absoluta de una nueva realidad: el pontífice estadounidense. El antiguo estudiante de matemáticas, que avanzaba con precisión quirúrgica, había convertido la destitución de un cardenal corrupto en el principio fundacional de un cambio de era. La política del silencio y los pactos privados habían quedado sepultados bajo la fuerza de una proclamación abierta que marcaba el fin de la impunidad en la cima de la jerarquía. Tras la contundente alocución pública del Papa Pío XIV, las repercusiones a largo plazo se extendieron con fuerza por todo el engranaje de la curia romana. La estrategia de resistencia del cardenal Augusto Ferrante colapsó de manera definitiva. En los días posteriores, las ventanas de su residencia vaticana permanecieron cerradas y las beligerantes objeciones legales de sus asesores jurídicos en Milán se transformaron en un repliegue absoluto, empleando apelaciones menores al diálogo que confirmaban su derrota total. El andamiaje de influencias que Ferrante tardó 40 años en edificar, presentándose ante 3 pontificados como un administrador imprescindible, quedó completamente inutilizado. La ampliación de la auditoría criminal por parte de la Promotoría de Justicia hacia los 9 oficiales que intentaron encubrir el desvío de los 2,4 millones de euros consolidó el mensaje de que el sistema ya no protegería a sus propios jerarcas a nivel local. La realidad comenzó a transformarse de forma tangible para aquellos sectores que habían sufrido de forma directa el peso del régimen clientelar. Los expedientes de denuncias físicas que habían sido alterados, mutilados y ocultados deliberadamente en un almacén fuera de los límites de Roma fueron recuperados por las autoridades judiciales vaticanas, sirviendo como base para restablecer la justicia institucional. Para los sacerdotes y administradores diocesanos en Milán, São Paulo y Cebú, hombres que habían contemplado con desesperación cómo sus reclamos legítimos eran silenciados por el favoritismo político. El desmantelamiento del dicasterio para el clero supuso un cambio profundo en sus vidas cotidianas. Las asignaciones de los párrocos y los presupuestos de los seminarios dejaron de gestionarse como moneda de cambio para premiar la sumisión, devolviendo la transparencia a las estructuras eclesiásticas de base. La convocatoria extraordinaria dictada por el Papa para sentar a todos los jefes de los dicasterios, bajo el principio único de la rendición de cuentas obligatoria,
Eliminó la vieja premisa curial de que los superiores operaban bajo un código de reglas. Diferente al de los subordinados, la historia cerró su ciclo, devolviendo la atención a la dimensión humana e individual, donde todo había comenzado. El cambio profundo de atmósfera dentro del Vaticano se hizo evidente en la rutina del pontífice, quien continuó celebrando la misa matutina en la pequeña capilla de la Domus Sanctae Martae, y ultimando su viaje pastoral a la isla de Lampedusa, ajeno a las presiones de los despachos oficiales. Los observadores más veteranos de la realidad romana comprendieron que la remoción del capelo cardenalicio de Ferrante, aquella noche del 30 de junio de 2026, no obedeció a